Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa, un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. En el 2016, La Paz no solo tuvo la mirada hacia las FARC, también el gobierno hizo pública una agenda inicial de diálogos con el ELN, anuncio que se dio a conocer el 30 de marzo en Caracas, Venezuela, donde las delegaciones del gobierno y de esta guerrilla dieron a conocer su hoja de ruta. Este proceso se suspendió, por lo menos de manera pública, pues el gobierno puso como condición que esta guerrilla dejara de secuestrar. Luego de varios meses, el gobierno y el ELN anunciaron que arrancarían definitivamente las negociaciones el 27 de octubre en Quito, pero esto quedó condicionado a la liberación del político chucuano Odín Sánchez. Pero esta condición no corrió y obligó nuevamente a suspender el arranque del proceso. En teoría, ambas delegaciones se volverán a ver el 10 de enero del siguiente año. Para entender por qué ha sido tan complejo todo este proceso, tenemos a dos expertos invitados acá a Canal Capital. Ellos son Víctor de Currea, él es doctor en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, es columnista del Espectador y es profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias y esperamos tener una buena conversación. Así es, se lo garantizo. También tenemos a Álvaro Villarraga, él es politólogo de la Universidad del Valle, es especialista en resolución de conflictos y derechos humanos y es directivo del Centro de Memoria Histórica, también es miembro de la Red de Paz en La Silla Vacía. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muy amable por la invitación. Me alegra mucho compartir con Víctor. Así es. Bueno, con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Víctor, ¿cómo le fue al ELN en el 2016, a las negociaciones con el ELN en el 2016? Hombre, yo creo que primero hay una cosa muy positiva y es que el establecimiento de la mesa el 30 de marzo fue importante. Importante porque aparece una agenda que, aclaro, no es del ELN, es una agenda gobierno-ELN, donde respetan la particularidad de esta negociación, donde se subraya la participación de la sociedad, donde se plantea y se reconoce que hay la necesidad de unas transformaciones mínimas o básicas para hablar de paz, y eso fue altamente positivo. Yo tuve la posibilidad de estar en Caracas y fue muy esperanzador la instalación de la mesa. Pero por el otro lado también estuvimos en Quito, donde la gran sorpresa que llevamos, que nos quedamos esperando, Alvarito, de que aquello se instalara y finalmente se vino al trasto la esperanza que teníamos. Yo me distancio de la tendencia general de ubicar que el problema ha sido la liberación de Odín. Creo que ha sido una mesa muy tortuosa, tuvo grandes quiebres, no solamente en abril, en enero tuvo una gran crisis, y creo que seguimos en un problema grave, y es, a veces siento que el gobierno está hablando de una cosa y el ELN de otra, aunque usen las mismas palabras. ¿De qué está hablando el uno y de qué está hablando el otro? Creo que hay un sector del gobierno que sigue creyendo que el ELN es una guerrilla minoritaria, secundaria, casi un apéndice del ELN, de las FARC, perdón, y por tanto debe tratarse de una manera minoritaria, casi que subsidiaria del proceso con las FARC, o el afán de que el ELN se pliegue, se someta a todo lo acordado en el proceso de las FARC. Eso sigue existiendo dentro de un sector del gobierno, no necesariamente el equipo negociador actual. Creo que Juan Camilo Restrepo entiende mejor la naturaleza del ELN, y el ELN sigue hablando de que no se trata de un proceso de dejación de armas, no se trata de que estén arrinconados, no se sienten arrinconados, sino al contrario, sienten que lo fundamental es la participación de la sociedad. El ELN no está ni afanado por el calendario electoral, como sí algunos sectores del gobierno, no está preocupado por la correlación militar porque no se siente derrotado, y en ese sentido sus prisas y sus velocidades son diferentes. Álvaro, le hago la misma pregunta que le hacía Víctor. ¿Cómo le fue a la negociación con el ELN en el 2016? Yo me inclino por ilustrar en una visión estratégica histórica, para no dar una respuesta simplista y de coyuntura. Claro. Se pueden dar interpretaciones o discusiones, pero que de pronto pierden la perspectiva de un proceso que necesariamente es histórico, por lo prolongado del conflicto y por la dimensión tan grande de la paz. Digamos que el año 2016 fue importantísimo para la paz, no solo con las FARC, sino también con el ELN, porque se definió la agenda y se inició un proceso de paz, y eso ya es decir bastante. Miremos una cifra un poquito aritmética y sencilla.
El ELN lleva de lucha armada 52 años. Y de esos 52, exactamente la mitad, 26 años, está entre el dilema de la guerra o la paz. Desde que abrió diálogos junto con las FARC, con el gobierno Gaviria, al momento de la constituyente, y cuando se cuaja la paz con el M-19, con el EPL y con otras insurgencias menores regionales, de ahí para acá el ELN ha conversado con todos los gobiernos, pero no ha prosperado en definitiva un proceso de paz, por circunstancias complejas, no atribuible a una sola de las partes. ¿Y por qué este año es más positivo que los anteriores? Por eso, mi conclusión es que asistimos a una coyuntura histórica. Venir de una guerra, venir de la violencia, venir de la negación del Estado, emprender una acción insurreccional, venir el Estado y los gobiernos comprometidos con una política y con una acción militar contrainsurgente, es decir mucho. Es reconocer que hay un conflicto bélico, una guerra interna. Pasar de allí a un entendimiento en la mesa ya es un paso supremamente importante, que no fácil. No hay una conversación, un diálogo y un proceso de paz fácil, ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Pasar a la guerra es difícil, pero dejar la guerra, la inercia de la guerra, y pasar al entendimiento de paz es traumático por naturaleza, es difícil lograr consensos. Ya tenemos unos consensos con el ELN, ha sido difícil, quizás ha sido lento, la exploración duró más de un año. Se definió la agenda en Caracas, que aludía ya Víctor, y se suspende ahora el resto del año, de marzo hasta final de año, e inclusive fracasa la instalación de la mesa ya de conversaciones pública y permanente. No obstante ello, digo, este año es histórico con las FARC, ya un acuerdo terminado que inicia su aplicación, con el ELN una negociación con agenda ya definida, con una metodología particular propia a las exigencias y a las apuestas históricas del ELN, y en ese sentido, históricamente, ese es un buen inicio. ¿Cómo abordarlo? Obviamente ahí hay dificultades y desentendimientos. Mientras tanto, los invito a ver qué preguntan en la calle. Quiero preguntar sencillamente cuál es la diferencia del proceso de paz del ELN con el de las FARC. Víctor, no es una pregunta tan sencillamente, ¿no? Eso en un minuto va a ser muy complicado contestarlo, pero digamos algunas cosas. Primero, el ELN como organización, algunos lo definen más como una organización político-militar y las FARC mucho más cercanas a un ejército. Eso no es tan cierto, pero permítanme el símil para que nos entendamos. Es decir, hay una verticalidad, un centralismo de las FARC, una concepción más militarista, su estructura interna obedece más a un ejército, el ELN, digamos, más a un partido político en armas, con las matices que eso tengan y en aras de ser claro con los televidentes. En ese sentido, hay un segundo elemento. Las FARC, cuando decidieron sentarse a negociar, ya habían tomado una decisión. Vamos a negociar. El ELN no es que esté jugando, pero ha dicho, convénzame en el proceso de esa negociación. Y coloca unos peros. Esos peros son la participación, que es positivo, o el de las transformaciones para la paz. Entonces, hay un punto de partida diferente. Y lo tercero es que las FARC habían decidido ya una ruta concreta hasta la conversión en partido político, que es lo que viene ahora. Mientras que el ELN ha dicho, nosotros permanecemos y solo sobre la base de que hayan unos cambios o unas dinámicas políticas nuevas, podemos plantear dejar de usar las armas. Entonces, en ese sentido son procesos diferentes. La participación política, y me detengo un minuto en esto, por parte de las FARC se dio un espectro de participación en La Habana, pero fue limitado. El mismo Pastor Alape lo reconocía en una carta que nos envió para un proyecto editorial diciéndonos, nosotros hubiéramos querido más. El ELN no está planteando momentos de participación, sino procesos de participación. ¿Por qué no nos explica eso? Es el corazón de la agenda, por lo menos, que presentaron. Sí. Las FARC hicieron unos foros y sobre los foros sacaron unas recomendaciones. Lo que el ELN está diciendo es, no queremos negociar nosotros, queremos que la sociedad establezca la agenda. De hecho, el punto 1A de la agenda es participación. El 1B de la agenda es que la misma sociedad decide sobre qué temas quiere discutir. Entonces, lo interesante de esto es que el ELN plantea
No es una mesa triangular, pero es un espacio donde la sociedad se articula en sus demandas para la construcción del país. Pero aquí no estamos hablando de una sociedad que son los indígenas, las negritudes, los campesinos, sino todo el país, incluyendo los empresarios, los militares. Que se plantea un reto muy grande, ¿o no, Álvaro? Y es como una agenda que, digamos, uno la ley dice, bueno, sí, hay 3 puntos y demás, pero es una agenda no agenda, porque es una agenda donde está todo por definir dependiendo de esa participación ciudadana. Muchos no entienden esa situación y me parece importante que se haga claridad, porque de pronto está la idea del tipo de negociación de agenda que hubo con las FARC, no solamente la actual, en su forma también en la experiencia del Caguán y en otros intentos con las FARC. Siempre, digamos, las FARC se movió desde la bilateralidad y desde sentarse con el gobierno y buscar una solución política, buscando en la mesa las transformaciones de la solución política. El ELN ha tenido una apuesta distinta y no es noticia nueva. Esa apuesta la tiene desde los años 90, desde mediados de los 90. Esa apuesta inclusive ha llevado ya algunos acuerdos parciales. Quizás el punto inicial es en 1998 en el acuerdo de Mainz, Alemania, con el Consejo Nacional de Paz, durante el gobierno de Samper. El ELN plantea la paz debe basarse en una convención nacional. Quiere decir en una exploración buscando consensos en la sociedad, en toda ella, desde lo local, lo regional y lo nacional. Y dice el ELN, yo no defino la paz, ni yo la defino con el gobierno en una mesa. La paz debe ser una construcción de consensos sociales. Es una idea loable. Sí, pues Víctor, y es lo que retoma ahora la agenda. En los 3 primeros puntos se basan en esa idea. Si todo va no bien, entenderla es una el 10 de equivocación. enero se reunirán y ese es el punto que hay que discutir y eso tiene un reto operativo gigantesco. ¿Cuáles son esos Ahí hay retos? varias cosas. Yo comparto plenamente lo que dice Álvaro. Además, retoma mucho un pensamiento que fue el pensamiento de Jaime Bate Mancayón en los 80, la del diálogo nacional, el sancocho nacional de que hablaba Jaime Bate Mancayón. A mí me parece que eso es loable. Ahora, no hay experiencias en el mundo donde un proceso de paz tenga este grado de participación. Se tuvo algún grado de participación en Guatemala, en Filipinas. Lo que el ELN propone es muy innovador y no deja de ser riesgoso y de tener ¿Cuáles complejidades. son los riesgos? Pero antes de hablar de los riesgos, Álvaro, yo quiero interrumpir porque me parece muy importante. Adelante. Y sirve mucho la idea de que los gobiernos y la propia sociedad deben entender que una guerrilla no es copia de otra, o que una guerrilla puede negociar y la otra tiene que hacerlo igual, porque se equivocan. Miren lo interesante. Que era un poco esa idea que uno sentía, oiga, los del ELN no se subieron al barco de Pero esta es que paz, miren lo es otra interesante. cosa distinta. Mire, tú recuerdas a Jaime Bate Mancayón. ¿Cuál fue la apuesta estratégica del ELN para la paz? Un diálogo nacional. El ELN nunca pensó imponer las transformaciones, sino exigir que hubiera un diálogo nacional para que hubieran consensos nacionales. Mire la paz con el EPL. El EPL fue el autor de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, 7 años antes de negociar el acuerdo de paz. Y el EPL le propuso al gobierno, en su momento una guerrilla de la dimensión del ELN, no vamos con usted a negociar las transformaciones, cítese una constituyente que cambie el régimen político y que las guerrillas lleguen como partido político. Cada una de las 4 guerrillas ha tenido una concepción distinta, bajo un denominador común, transformaciones en lo político y en lo social, que se supere la exclusión política, que haya garantías para partidos de izquierda, que haya reivindicaciones en el ámbito popular, campesino, de los trabajadores. Pero si los gobiernos y la sociedad no entienden esto, ahora me atrevo a decir en una interpretación optimista, si avanza la negociación del ELN, el reto lo tiene la sociedad. Porque la mesa gobierno ELN lo que hacen es convocar a la sociedad que es uno de los retos finalmente. para el desarrollo como el de la mayoría de los no 3 sirvió puntos de para la convocar agenda. a la sociedad. Porque los Víctor, otros claro. 3 puntos son coincidentes: víctimas, el paso de las armas a la política y el tema ya de toda la aplicación de los acuerdos. La implementación, sí. Yo creo que es importante y para los televidentes, ¿no? Entender primero que en Colombia hay un conflicto armado. Segundo, que este conflicto armado no es fruto del narcotráfico. El narcotráfico es un combustible.
Tercera cosa, que hay unas causas estructurales que tienen que ver con la tierra, con la exclusión política, con la situación económica, con la inequidad tan grande que tenemos. Y que en eso, sin demeritar para nada los crímenes de guerra que han hecho las partes, se plantea una asamblea para decir qué tipo de país queremos. Entonces aquí el reto grande es si la sociedad tiene la madurez política, o sea, de asumir en últimas, este el desafío. gran riesgo es que la sociedad no copie ese mensaje. Claro, ese es un problema. O que y no la sirva, o segunda que es, se vuelva una burocracia pero ahí tenemos otros interminable. dos riesgos, y es cuando decimos sociedad que estamos hablando, de la sociedad del Parque de la 93 o la sociedad de Catatumbo. Porque es que hay La diferencias. misma que no votó en el plebiscito. Pero hay otra cosa, ¿no? Y es si esa sociedad le permiten expresarse. Hoy llevamos 125 líderes de Marcha Patriótica asesinados. ¿Qué mensaje se le está dando al ELN? Es muy complicado que alguien decida participar en formas políticas, en activismo político, cuando ve que al alcalde de tal pueblito, que a la lideresa de tal otro, que al líder indígena de tal otro, los están asesinando. La pregunta es, el país no se movió frente al genocidio de la Unión Patriótica. ¿Se está dando algo similar con lo de Marcha Patriótica y el país sigue guardando silencio? Entonces, el reto es, y se lo digo a la sociedad, ¿no? Yo no creo que podamos medir la sociedad solo por lo que digan unas minorías en 2 o 3 personas. Nosotros también, nosotros no somos voceros de la sociedad, somos unos opinadores, ¿cierto? Pero hay un gran cúmulo de la sociedad que está en silencio, a la que le invitamos, pronúnciese qué tipo de paz quieren, y creo que esa puerta que nos abre no el ELN, sino el ELN y el gobierno debe aprovecharse al máximo para que discutamos realmente qué país queremos. Álvaro, hay un tema que mucha gente no tiene en la mira, y es que el ELN es una guerrilla de base religiosa. ¿Eso cómo juega en estas negociaciones? Bueno, yo diría no solamente de bases religiosas, más que eso yo diría el ELN es una guerrilla distinta porque es una guerrilla un poco más compleja, un poco más plural. ¿En qué sentido? Decir más plural y decir más compleja es un reconocimiento en positivo, porque es que en el ELN desde su origen hay vertientes de la teología de la liberación, vertientes cristianas. ¿Esto no es Pero representativo de toda la guerrilla, diría usted? no, también hay vertientes marxistas, también hay aproximación entre las dos Guevaristas. concepciones, también hay un origen de guevarismo propiamente, que tiene su distanciamiento con la interpretación clásica ¿Qué tanto comunista. juega la religión en esta negociación? No es elemento No es un central, elemento allí central. hay una Es religiosidad, curioso, etcétera. de pronto uno de los frentes más anticlericales es el Domingo Laín, y tiene por nombre el nombre de un cura. Es decir, cuando a mí me piden definir al ELN, yo a veces pienso en un Jesucristo obrero, un Che Guevara y un Carlos Marx, ¿no? Revuelva todo eso, échele sal y pimienta y eso termina siendo. Es decir, Y salga la a negociar con complejidad. eso. Pero además de eso hay una complejidad que sé que le estás pensando, que es la de Arauca, Cauca, Chocó, como la guerrilla del ELN está muy imbricada en la sociedad. Entonces, eso hace que también sus dinámicas locales le den Es cierta una guerrilla, particularidad. digamos, que penetró más en la sociedad, si se quiere. Sí, Yo diría que sí. yo creo que también creo que sí, incluso porque el ELN mismo siempre se ha definido como organización político-militar. En los diálogos que hubo en 2005-2007 en La Habana, 2 años, perdidos porque finalmente no se llegó a nada con el gobierno Uribe, después de 2 años, a un acuerdo base que abortó el gobierno de la época porque le hizo exigencias inmediatistas de concentración e identificación que siempre suceden es al final de los procesos. Pero digamos que el ELN en esas conversaciones y en muchos puentes que se han hecho con sociedad civil, en muchas dinámicas de conversaciones, el ELN, su militancia y sus estructuras han estado más volcadas a lo comunitario y a lo político y menos volcadas a la acción militar. El Yo tema quiero- minero, acción Víctor. guerrillera. Yo A mí quiero, me gustaría- antes del tema Adelante. minero, es que Alvarito dice una cosa que a mí me gusta mucho, y es mirar un poco la dinámica de cómo el ELN ha ido impregnando las negociaciones de ciertas agendas, y el gobierno también. Y creo que el gran pecado del 2016, volviendo a la pregunta inicial, es hasta qué punto se confunde lo urgente con lo importante. Entonces, muchas veces hay cosas urgentes que resolver, asuntos humanitarios, asuntos de que los medios de comunicación reclaman, pero la discusión de fondo son discusiones de otro calado. Y ahí entraríamos a una discusión de fondo, que es lo mineroenergético. El ELN ha tenido una lectura de lo mineroenergético, ¿cierto? No gratuitamente el gobierno coloca 3 exministros de medio ambiente en el equipo negociador, está pensando en lo mineroenergético. El problema grave es si queremos abordarlo como país. Es decir, aquí hay un problema de uso de los recursos que es brutal. Hay unos negocios como el de Cerrejón, que es el 4.º negocio peor del mundo,
peor para los colombianos. Aquí hay un problema del manejo de Ecopetrol que es gravísimo y sobre esas cosas el país debe pronunciarse. Entonces el problema es, ¿está el país dispuesto a pronunciarse sobre esos temas? ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo ve el panorama usted, Álvaro? Yo lo veo con preocupación porque hay un reto grande y es que haya una sinergia entre los dos procesos de paz. Sería una contradicción muy grande y un costo muy negativo para la historia del país y para el presente que estemos en una fase ya de implementación de los acuerdos con las FARC. No fácil, difícil. Víctor recuerda y pone de presente, se están presentando asesinatos políticos, no se logran plenas garantías, vemos todos los resultados del plebiscito, una opinión dividida, etcétera, pero por encima de todas las consideraciones críticas y los riesgos y los retos que son grandes, el país está atravesando una coyuntura importantísima de profundidad histórica, que es la construcción de la paz, una paz en firme con las FARC. Muy lamentable que no exista la sinergia entre los dos procesos de paz. La sinergia de la cual dijeron el presidente Santos y su gobierno, las FARC y el ELN, queremos que haya convergencia en la aplicación. Eso pone un gran reto, que funcione esa mesa, que se aclimate el ambiente, que ojalá haya cese de los fuegos entre el gobierno y el ELN. Ojalá el ELN tenga la grandeza de hacer gestos en tal sentido y el gobierno en correspondencia también. Que no tengamos los traumas que incluso el proceso de las FARC llevó, sino ojalá sea un proceso en lo posible más expedito para que haya una convergencia y para que haya el ambiente favorable a que participe la sociedad, como es la apuesta central de la agenda que se abre con el ELN y el gobierno. Víctor y Álvaro, los invito a que me digan la pepa del asunto. La pepa para el 2017, para que esto arranque, Víctor. Hombre, dos cosas. Uno, bueno, son varias. Uno, las garantías de la participación. Si a la gente la siguen matando es muy complicado. Dos, abrir de verdad una agenda de transformaciones para la paz. Y tres, entender que la construcción de paz va más allá del fin del conflicto armado. Odín. Odín es un elemento, es una persona, pero la situación de Odín es un elemento más que no creo que ahí se esté jugando lo esencial. Hay que destrabar eso, esperamos la pronta liberación, pero también esperamos muchas otras cosas, la liberación de los gestores, la definición de los indultados, o sea, esas complejidades que yo creo no son la piedra angular, creo que los frenos, los palos de la rueda del proceso de paz están en otro lado. La pepa para que esto se destrabe. La pepa, mirando al 2017, la resumo en 3 elementos. El primero, coherente y plena aplicación cumpliendo lo pactado gobierno FARC. Vía legislativa. O sea, usted arrancaría por otro proceso. Mostrar garantías de que un proceso funcionó para que el otro funcione. Por la sinergia y por el ambiente. Manda un mensaje. Por el ambiente. Segundo, gobierno y ELN no se paren de la mesa. No tengan más desentendimientos en la interpretación de los acuerdos. Sean coherentes. Y andando esa mesa, tercer elemento. La sociedad debe participar en la construcción de ese acuerdo, así está diseñado. Que eso se liga con la aplicación del conjunto de los acuerdos de paz y se liga con la excelente movilización estudiantil, juvenil y ciudadana que salió a reclamar los acuerdos y que nos recuerda que aquí ha habido una sociedad con movimientos de paz que puede ser gestor y garante definitivo del alcance de estos acuerdos de paz. Víctor y Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en La Pepa. Y a todos ustedes recuerden que este es un programa en alianza de lasillavacía.com y Canal Capital. Pueden escribirnos @lasillavacía o @Canal Capital con el numeral La Pepa o el hashtag La Pepa y cuéntenos a qué tema les gustaría que le echáramos pepa en otro programa. Hasta la próxima.